Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Florencio conoció a su futura esposa, Martina, de manera ordinaria, en un café. Él quería pasar tiempo con sus colegas, relajarse después de un duro día de trabajo y de repente notó a una encantadora chica. El joven no podía apartar la mirada de ella. Se comportaba de manera tan natural, despreocupada e incluso desinhibida. Había algo en ella que instantáneamente lo cautivó. Tal vez era su mirada seductora con una chispa. Incluso ahora, mirando hacia atrás, Florencio no podía explicar racionalmente su comportamiento en ese momento. Acababa de conocer a la chica y se dio cuenta de que quería estar con ella. En el pasado, tal comportamiento le habría parecido una tontería sacada de una novela romántica barata. Pero resultó que, cuando le sucede a una persona en la realidad, cuando estas emociones y sentimientos repentinos invaden, todo se siente diferente. Es difícil decir ahora quién tomó la iniciativa y quién fue el seductor, pero el hecho permanece. El encuentro fortuito se convirtió rápidamente en un romance apasionado. Después, la joven pareja pronto comenzó a vivir juntos. Martina hizo todo lo que Florencio deseaba. Ella lo atraía y lo encantaba cada día más. Se podría decir que Florencio desarrolló no solo un amor fuerte, sino también una profunda dependencia de ella. Resultó que la dependencia podía surgir de la presencia de una persona en tu vida. Antes, Florencio no podía imaginar que era capaz de tal locura, de sentimientos tan intensos y de oleadas de diferentes emociones. Martina hizo algo inimaginable con él y su alma. Antes no le interesaban mucho las relaciones con las mujeres, no le atraían mucho. Aunque las atraía, él lo tenía todo: buena apariencia, juventud y perspectivas. Tenía poco más de 30 años y ya tenía su propio apartamento y coche. Florencio trabajaba como jefe de un departamento en un banco importante y era muy respetado. En resumen, era un buen partido, tenía solo cualidades positivas y no había signos de depravación, hábitos particularmente dañinos o licenciosidad. Pero no importaba cuánto intentaran las posibles novias, nada funcionaba para ellas. Los sentimientos se desvanecían rápidamente, nunca llegando al punto que todos esperaban. Florencio era un hueso duro de roer. El joven sabía perfectamente lo deseable que era y quería tener a su lado a una pareja que estuviera a la altura para no hacer un mal negocio. Pero todos los argumentos racionales y razones se volvían inútiles cuando Florencio se enamoraba. Martina no podía presumir de una educación especial, un origen noble o un buen ingreso. Al contrario, trabajaba como consultora de ventas en una tienda de cosméticos y compartía un apartamento con una amiga. Pero todo esto no era un argumento en contra del hombre, cuyos sentimientos se fortalecían cada día más. Ahora, todo lo demás pasaba a un segundo plano. Después de su encuentro fatídico, 4 meses más tarde, la chica ya se había mudado con su amado, y en el aniversario de su conocimiento, él le propuso matrimonio. Una boda modesta tuvo lugar con buen gusto. Solo se invitó a los más cercanos. Sorprendentemente, la novia se oponía a celebrar un gran evento con un montón de invitados. Para ser honesto, solo invitó a sus colegas de trabajo de su lado. No hubo extravagancias, todo fue sobrio y noble. Sin vestidos de gala, limusinas, 200 invitados, ni fotos en redes sociales. Para ser honesto, la boda podría haber tenido lugar mucho antes. Florencio mismo estaba listo para proponer casi de inmediato, pero enfrentó una fuerte oposición de las personas cercanas a él. Su padre había fallecido hace mucho tiempo, y su madre, amigos y colegas estaban en contra de ella. Todos afirmaban unánimemente que Martina era una pésima elección, asegurando que era completamente inadecuada para un joven como Florencio. No importaba lo que dijeran, argumentaban que la chica no pertenecía al círculo social adecuado y que era una provinciana tratando de afianzarse en la ciudad a través de Florencio, deseando quedarse legalmente. Naturalmente, la madre de Florencio, Rufina Navarro, quería luchar hasta la muerte y no permitir que su hijo tuviera una novia así. La chica le parecía vulgar y tosca. Todo en ella era demasiado para la futura suegra. Intelectualmente, Florencio entendía todas las objeciones planteadas e incluso aceptaba algunas, dándose cuenta de que las preocupaciones eran válidas. Pero Florencio negaba cualquier posibilidad de que Martina fuera una cazafortunas. Florencio se enamoró de ella a primera vista y ella se convirtió en la encarnación de su sueño hecho realidad.
la personificación de la perfección. Él mismo no entendía completamente lo que estaba sucediendo. Anteriormente, no era conocido por entregarse tan imprudentemente a las emociones e ignorar los argumentos de la razón. Ahora estaba perdidamente enamorado y disfrutaba de esto y de las nuevas sensaciones. Florencio simplemente no quería apartarse del dulce abrazo de las emociones que lo habían atrapado por primera vez en su vida. Decidió dejar que las cosas sucedieran por sí mismas, y ahora quería vivir el momento y disfrutarlo, sin importar cómo terminaría todo en el futuro. Florencio no era un tonto, por supuesto, y entendía que no estaba arriesgando nada significativo. Todas sus propiedades habían sido adquiridas antes del matrimonio, y en caso de divorcio, no habría división de bienes. Este hecho lo tranquilizó a él y a su madre, quien no podía encontrar paz ya que se preocupaba por su hijo y su futuro. En cuanto a las opiniones de amigos y conocidos, el hombre simplemente decidió ignorarlas. No le importaba lo que pensaran las personas. Él mismo no siempre encontraba razonables sus elecciones y no siempre aprobaba las decisiones que tomaban. El hecho de que la gente desconfiara de Martina y no le gustara la elección de compañera de vida de Florencio también se explicaba por el hecho de que nadie sabía nada sobre la chica, o más bien, no del todo. El presente actual no tenía velo de secreto, estaba dispuesta a hablar de ello sin ningún problema, pero el pasado de Martina era un misterio para todos. Aproximadamente 6 meses antes de conocer a Florencio, llegó a la ciudad y, como si empezara de nuevo, comenzó a construir una nueva vida desde cero. Cuando Florencio y otros le preguntaban sobre el pasado, ella respondía muy reticentemente y parecía cerrarse. Aquellos especialmente curiosos no se detenían ahí e intentaban indagar más y descubrir a Martina. Hacían preguntas con subtexto y se preguntaban sobre su infancia, juventud y parientes. La chica se mantenía firme, resistiendo cualquier intento de escudriñar en su pasado, sin convertirlo en un escándalo pero tampoco revelando lo que estaba ocultando. Incluso Florencio sabía muy poco. La novia hablaba de una manera evasiva, incluso sobre su pasado distante. Lo único que detallaba era acerca de su familia, que sus padres y una hermana menor llamada Valeriana se quedaron en su ciudad natal. Eso era básicamente todo. No había más especificidad en sus palabras. Rufina tampoco se quedó atrás e interrogó apasionadamente a Martina en su primera reunión. Sintiendo la resistencia, la mujer se sorprendió incluso por la naturaleza tranquila pero firme que Martina demostró con serena compostura. Ahora la suegra se refería a su futura nuera como la mujer sin pasado. Le hacía demasiadas preguntas a su hijo y le contaba nuevas sospechas. ¿Y si tiene hijos? ¿Un exmarido celoso o incluso problemas de salud? Ni siquiera has conocido a sus padres. ¿De qué sirven sus fotos y nombres? ¿Has hablado al menos por videollamadas? ¿Cómo puedes ser tan irresponsable y despreocupado? Todo esto podría perjudicarte seriamente. Las personas no guardan los secretos de su pasado por ningún motivo. La madre no podía calmarse. Mamá, ¿qué importa? No entiendo. Si ella no quiere hablar, que así sea. Tus histerias solo le dan a Martina más razones para cerrarse y no confiar en nadie. ¿Confiamos en ella? Rufina se alteró. La discusión ya era una causa perdida y fútil. Era en vano que Florencio intentara resistir y proteger a su prometida de estos ataques. Ambos soportaban la carga. Florencio mismo asumió este misterio con calma y toleró su privacidad sin problemas ni nerviosismo. A diferencia de quienes lo rodeaban, razonaba que todos tienen su propio pasado y que permanecería allí si se comportaban de la misma manera. ¿Cuál era el punto? ¿A quién le importaba? No se puede decir que Florencio nunca pensara en el pasado de su futura esposa, pero rápidamente alejó todas las conjeturas de su mente. Solo generarían pensamientos innecesarios e inventarían cosas que nunca existieron. Florencio era, por naturaleza, una persona muy tranquila, no inclinada a la reflexión ni a los berrinches. Quizás por eso adoptó esta posición en el asunto. Al principio, durante los primeros meses de su conocimiento, intentó hacer preguntas estándar sobre el pasado, pero al darse cuenta de que era desagradable para la chica, dejó el tema. Si no fuera por la falta de tacto de quienes lo rodeaban, ni siquiera habría pensado negativamente al respecto. En este asunto, el joven decidió adoptar un enfoque fatalista, al igual que en los asuntos matrimoniales. Decidió para sí mismo que era un adulto dispuesto a asumir todos los riesgos y responsabilidades. Con eso cerró todas estas preguntas complejas para sí mismo y vivió una vida plena.
disfrutando de su nuevo estado. Desde el momento en que Martina y Florencio se mudaron juntos, el hombre fue feliz. Nunca lamentó su decisión impulsiva ni por un segundo. Florencio estaba absolutamente contento con todo. Su pareja le proporcionaba muchas emociones positivas todos los días, y después de la boda nada cambió. A pesar de los rumores de que Martina sería más dulce hasta la boda, sus predicciones no se cumplieron. Si acaso, ocurrió lo contrario. Al convertirse en esposa de Florencio, la chica parecía relajarse y ganar más confianza en sí misma y en el futuro. No descubrió nuevos rasgos desagradables después del matrimonio. Al contrario, se convirtió en una ama de casa ejemplar. Se encargaba de las tareas del hogar y complacía a su esposo. Tal vez tenía algunas peculiaridades en su carácter. Tal vez ocultaba algo, pero eso era toda la lista de rasgos negativos. De lo contrario, Martina era simplemente un sueño, algo que un hombre ni siquiera podía soñar. En general, la pareja vivía feliz y enamorada, a pesar de lo que otros decían. Los amantes habían dejado de prestar atención a sus comentarios y se centraban solo el uno en el otro. Incluso Rufina empezó a calmarse de alguna manera y dejó de meterse en asuntos que no le concernían. Después de observar de manera más cercana a su nuera y su relación con Florencio, llegó a la conclusión de que podría haberse equivocado con ella. Por supuesto, nunca admitió su error y siguió en guardia, pero ya no lavaba el cerebro de su hijo en cada conversación. Martina trató a su suegra con calidez y respeto, como si olvidara los agudos comentarios del pasado, lo cual también resultaba atractivo. En general, todo gradualmente comenzó a encajar en la vida de la joven pareja. Lograron lo que habían buscado durante mucho tiempo. Podían estar juntos y valorarlo. No querían dejar entrar a nadie en sus vidas que perturbara su vida tranquila y la pisoteara con zapatos sucios. Como siempre, los problemas llegaron cuando nadie los esperaba. Como de costumbre, Florencio regresó del trabajo y encontró a su esposa haciendo las maletas. «Hola, ¿qué pasó?», preguntó, saltando sobre la maleta en la entrada. Hola, lo siento, ni siquiera tuve tiempo de llamarte. Estaba tan nerviosa, respondió Martina, visiblemente con lágrimas en los ojos. «Dios mío, ¿qué pasó?». Verás, mi mamá llamó y dijo que Valeriana estaba gravemente enferma. Los médicos aún no han dicho nada sobre el diagnóstico y el pronóstico, pero no parece bueno. ¡Qué terrible! Sí, necesito ir urgentemente a estar con ella y ayudar a mis padres. ¿Entiendes, verdad? Por supuesto, ¿de qué estás hablando? ¿Puedo ir contigo?, Florencio sugirió de inmediato. Tal vez puedo ayudar con algo. Después de todo, somos familiares. Martina incluso se levantó y dejó de empacar, mirando atentamente a un desconcertado esposo. Muchas gracias por la oferta, pero no creo que sea una buena idea. En general, no entiendo cómo se desarrollará todo allá. Quizás por ahora debería estar con mi familia, ¿entiendes? No te enfadas, ¿verdad? La esposa miró a Florencio de reojo. Sí, tienes razón, por supuesto. Pero manténme informado y definitivamente dime si necesitas algo de mí. Alguna ayuda. Si se pone difícil para ti y quieres que venga a apoyarte, solo dime, balbuceó su esposo. Estaba horrorizado y no podía imaginar cómo se sentía Martina, y eso lo preocupaba mucho. Por supuesto, te llamaré constantemente y te mantendré al tanto de las noticias. ¿Cuándo es tu vuelo? Primero iré en tren. ¿Recuerdas que Valeriana ahora vive fuera de su ciudad natal? Se casó y se mudó. Luego rompieron, pero Valeriana nunca volvió a casa. Florencio se quedó desconcertado. No recordaba nada de esto. Aunque, considerando lo mucho que a Martina le gustaba compartir detalles de su vida personal, no era sorprendente que solo lo pensara pero no se lo contara a su esposo. ¿Así que tomarás el tren a la ciudad donde actualmente vive Valeriana y luego la llevarás a casa de sus padres?, adivinó Florencio. Bueno, sí, confirmó Martina, pareciendo un poco perdida, según le parecía a Florencio. ¿Estás segura de que no necesitarás ayuda? Creo que requerirá mucha fuerza, energía y dinero. Tengo todo lo que necesito. Si acaso mis padres me ayudarán con el dinero. Si necesitas algo, puedes decírmelo, dijo el esposo gentilmente. Por supuesto que sí. Por supuesto, sí. Muchas gracias por tu ayuda. Florencio sintió que su esposa estaba demasiado asustada y desconcertada, aunque sin duda esto se podía explicar fácilmente dada la situación. De acuerdo, ¿cuándo es tu tren? Esta noche, pero no necesitas acompañarme. Me las arreglaré para conseguir un taxi yo misma. Cuando el esposo intentó objetar, la chica intervino rápidamente.
Cariño, realmente aprecio tu disposición para ayudar y ser útil. Pero, ¿cuál es el sentido de todos estos sacrificios? Tendrás que levantarte temprano para ir a trabajar mañana. Un taxista me llevará muy bien. Necesitas descansar bien. Y, sinceramente, no estoy lista para despedidas largas en la estación, dijo la esposa, secándose una lágrima que rodaba por su mejilla. Naturalmente, con los argumentos iniciales de Martina, el esposo podría encontrar con calma contraargumentos, pero lo último que ella dijo fue la gota que colmó el vaso. Sabía que despedirse de su amada también sería difícil para él, y justamente por eso, para no preocuparla aún más, decidió aceptar sus condiciones. De acuerdo si te hace sentir más tranquila. Gracias. Durante aproximadamente una hora, Florencio ayudó a su esposa a empacar todo lo que necesitaba. Antes de tomar el tren, decidieron pasar un tiempo juntos. No estaba del todo claro cuánto tiempo de separación les esperaba. Florencio quería preguntar qué tan grave era todo, como había dicho la madre de Martina, pero dudó cuando recordó el estado en el que encontró a su esposa cuando llegó a su casa. No quería que llorara de nuevo. Era evidente que estaba pasando por mucho. Tampoco era fácil para él. No quería dejar sola a su esposa para que enfrentara los problemas por sí sola. Pero Florencio entendía lógicamente que sería muy difícil para él alejarse ahora. Y Martina probablemente solo quería ahorrarle nervios y sentimientos, diciendo que podía manejarlo por sí misma. Se consoló pensando que en una situación crítica, su esposa definitivamente llamaría, y entonces él correría hacia ella, sin importar qué. Por supuesto, era egoísta por su parte, pero había otra pregunta. Si necesitaba mucho dinero, era importante para Florencio conservar su trabajo. Después de razonar consigo mismo, Florencio decidió que su esposa, como siempre, actuaba con mucha sabiduría. Por ahora, no había motivo para su interferencia, y era mejor dirigir todos sus esfuerzos para asegurarse de que, si fuera necesario, pudiera proporcionar ayuda financiera. Las últimas horas en casa para Martina fueron muy dolorosas. Parecía inquieta, incapaz de encontrar la paz y profundamente preocupada. Era evidente desde fuera que pensamientos negativos la estaban abrumando por todos lados. Cariño, todo estará bien. No te angusties, por favor. Valeriana te necesita fuerte ahora. Tienes que aguantar y ser resistente. Su esposo intentó apoyarla. Sí, claro, tienes razón. Martina estuvo de acuerdo, pero no tuvo efecto. Nerviosamente jugaba con los anillos en su dedo y tiraba de la manga de su suéter, perdida en sus pensamientos. Cuando llegó el momento de partir, Florencio no pudo evitar preguntar: ¿estás segura de que estarás bien sola? Sí, ya he llamado un taxi. La despedida fue dolorosa y triste para ambos. Florencio cargó la maleta y la bolsa de viaje de su esposa en el maletero del taxi y la besó de despedida. Le sacó una promesa de que enviaría un mensaje una vez que subiera al tren. Pasaron varios días desde la partida de su esposa y estuvieron constantemente en contacto. Martina rara vez llamaba, generalmente tarde en la noche. Comprensiblemente, no tenía tanto tiempo. Sin embargo, enviaba mensajes de texto con frecuencia y respondía a los mensajes en Messenger. El segundo día después de llegar a la ciudad donde Valeriana vivía después de casarse, Martina logró organizar el transporte de su hermana a su ciudad natal para estar con sus padres. Florencio escuchó que su esposa estaba al límite, lo cual era de esperar. Martina compartió las dificultades por las que estaba pasando su hermana, expresando sus preocupaciones. Varias veces, su esposo ofreció su ayuda, y ella le agradeció pero se negó, diciendo que podía arreglárselas por ahora y que el dinero no era un problema. En general, al escuchar y observar cómo Martina luchaba con esta situación, su esposo hizo todo lo posible para apoyarla y animarla. Saldremos adelante, ¿me escuchas? Todo estará bien. Florencio animaba alegremente a su esposa. Sí, claro. Ella respondía, aparentemente en trance, sin creer lo que su esposo estaba diciendo. Más de una semana había pasado desde que Martina dejó su hogar. Florencio estaba muy preocupado por su estado emocional. Simpatizaba con Valeriana como ser humano, aunque no la conociera personalmente. Sin embargo, la compadecía profundamente y temía por su esposa. Después de cada llamada telefónica nueva, tenía la sensación de que Martina no le estaba contando todo, que las cosas estaban aún peor y que ella callaba para no preocuparlo. Cada día, Martina parecía triste y melancólica, creando una reacción en cadena.
El estado de Florencio empeoraba debido a la condición de su esposa. La situación era difícil para ambos. Esa noche, la conversación con Martina fue particularmente pesada y nerviosa. Compartió noticias que no eran alegres ni optimistas. Según ella, los médicos no daban un pronóstico optimista. La condición de Valeriana empeoraba y aún no había un diagnóstico. Algo en el tono de Martina inquietó a Florencio. Estaba profundamente preocupado y no podía dormir. El insomnio lo había perseguido desde su juventud y siempre había una pastilla para dormir en casa por si acaso. Revolcándose hasta las 3 de la mañana, Florencio finalmente decidió tomar una pastilla y descansar al menos un poco, obtener un poco de descanso. Esa noche solo pudo conciliar el sueño hacia la mañana, a pesar de tomar 2 pastillas para dormir muy potentes. No fue sorprendente que se perdiera el insistente sonido de la alarma de su teléfono. O tal vez la descartó inconscientemente, lo cual también era una posibilidad muy probable. En cualquier caso, cuando Florencio abrió los ojos a las 11 de la mañana, se sorprendió al ver en la pantalla de su teléfono que era hora. Naturalmente, las preparaciones de emergencia para el trabajo comenzaron a un ritmo vertiginoso. Sobre la marcha, ideó excusas y explicaciones para el jefe sobre por qué llegaba tarde. Duchándose rápidamente, vistiéndose con ropa de oficina y tomando un sorbo de café, el hombre salió corriendo del edificio y se subió a su coche. Todo se hizo rápidamente y con prisa. Ya estaba terriblemente tarde y no quería retrasarse más. Florencio atravesó la ciudad, a veces incluso violando las reglas de tráfico. Cuando se vio obligado a detenerse contra su voluntad, golpeaba nerviosamente el pie y buscaba una ruta mejor y más rápida hacia el trabajo. Al detenerse en otro semáforo, Florencio maldijo entre dientes. Estaba claro que no se movería del lugar en un futuro cercano. Había un pequeño atasco de tráfico. Naturalmente, el conductor buscó de inmediato una ruta alternativa que pudiera acelerar el viaje. De repente, se dio cuenta de que su mirada había captado algo familiar. Haciendo un esfuerzo consciente y luchando contra los nervios y el miedo de llegar aún más tarde, Florencio miró allí de nuevo. No puede ser. No podía creerlo en los primeros segundos. A varios metros de distancia del coche de Florencio, vio a su esposa. No podía ser un error. No solo veía claramente el rostro de su esposa, sino que la mujer frente a él también llevaba una ropa familiar. Un vestido que Florencio mismo había comprado como regalo para Martina. ¿Qué está haciendo ella aquí? Su cerebro inmediatamente trató de encontrar alguna explicación racional. Por supuesto, nada funcionó. No podría haber regresado. Ayer mismo estaba con su hermana enferma, a 1000 kilómetros de aquí. Al menos eso fue lo que dijo. Hablé con ella. Los pensamientos del hombre se mezclaron, haciendo difícil pensar de manera lineal y no sucumbir a ráfagas de ira y frustración. Genuinamente quería bajar la ventana del coche y gritarle a su esposa: «Martina, ¿qué demonios estás haciendo aquí?». Pero dominando sus emociones, se dio cuenta inequívocamente de que no era la manera. Ella ya había mentido una vez. ¿Por qué darle otra oportunidad para contar su historia? No, necesito ver qué está haciendo aquí, decidió el hombre. Hablaba consigo mismo. Florencio estacionó el coche, afortunadamente encontrando un lugar libre al lado de la carretera cerca de la acera, y comenzó a observar cuidadosamente a su esposa. Parecía escanear interminablemente su entorno, esperando a alguien. Por supuesto, el hombre olvidó por completo que tenía prisa y que ya llegaba tarde al trabajo. Ahora, esos asuntos triviales eran lo que menos le preocupaba. Le pareció que su vida se había desmoronado como un vidrio en pequeños fragmentos. Florencio ya entendía que, sea lo que sea, su esposa lo había engañado. Ayer lo había convencido convincentemente de que hablaba con los médicos sobre la condición de su hermana. Bueno, ahora era crucial descubrir definitivamente qué tan mal estaban las cosas. Después de todo, toda mentira debe tener una razón. Florencio se congeló, se escondió y siguió mirando a Martina. No tuvo que esperar mucho. Un hombre de unos 40 años se acercó a ella bastante rápido. Estaba bien vestido, incluso bastante caro y externamente bastante atractivo. ¿Qué pensaría absolutamente cualquiera en el lugar de Florencio? Adulterio, por supuesto. Por un momento, casi sucumbió a sus emociones. Quería saltar del coche y armar un escándalo en plena calle, sin importar los transeúntes y la inevitable vergüenza. Solo fue una ligera realización.
Necesitaba ver qué pasaría a continuación. Fue relativamente fácil apartarlo. El hecho de que Martina no estuviera en su ciudad natal, ni al lado de su hermana en el hospital local, era cierto. Veamos cómo se desarrolla esto. Se persuadió a sí mismo el esposo engañado. Esta decisión no se tomó a la ligera. Había estado nervioso desde el momento en que se despertó hoy, y este estado solo estaba escalando en progresión geométrica. Así que mantener la compostura en sus pensamientos era muy desafiante. Desesperadamente quería abrir la puerta del coche de una patada y liberar todas sus emociones y sentimientos abiertamente, aquí y ahora. Mientras tanto, Martina y el desconocido se dirigieron a un café, donde el cómplice de su esposa esperaba en la entrada. El esposo engañado contuvo su deseo ansioso con el pensamiento. Espera, pero esta dulce pareja no muestra señales de una relación íntima. El hombre llegó sin flores ni ningún otro regalo. No se abrazaron ni besaron. Ni siquiera había un indicio de contacto táctil, lo que se desviaba ligeramente de la idea de una simple aventura. Actualmente, Martina simplemente estaba hablando con el desconocido, y eso era bastante evidente. Afortunadamente, eligieron una mesa en la terraza de verano, que se veía claramente desde el asiento del conductor de Florencio. Todos los eventos en la vida del desafortunado esposo engañado no se estaban alineando entre sí. ¿Cuál fue el punto de mentir tan cruelmente? ¿Por qué Martina dejó su hogar y no le dijo nada a su esposo? ¿Quién es este desconocido sentado frente a ella? ¿De qué están hablando? No había respuesta a ninguna de estas preguntas, ni razonable, ni idiota. El rostro de Martina lucía preocupado. Florencio conocía bien las expresiones faciales de su esposa y podía ver que la conversación con el hombre frente a ella no era agradable. Aunque veía al desconocido por primera vez, sus expresiones faciales también dejaban en claro que no estaban en una cita romántica. La conversación de la pareja claramente no iba bien. Tanto Martina como su acompañante hacían gestos desesperados, aparentemente gritándose mutuamente. Florencio lamentaba no poder acercarse y escuchar a escondidas. No había ninguna posibilidad de que su esposa lo notara de inmediato. Afortunadamente, en ese momento estaba tan concentrada en sus asuntos y problemas que todavía no había notado su coche. La reunión terminó bastante rápido. La camarera acababa de traer el café que habían pedido en la entrada hacía unos minutos. Martina claramente estaba insatisfecha con el resultado de la reunión. Se levantó bruscamente y casi volcó su silla. El hombre, por otro lado, parecía satisfecho y gritó algo por encima de su hombro a su esposa. Florencio se sentó en el coche, perdido en sus pensamientos, mirando a su amada mujer y sin poder entender lo que estaba sucediendo. Ahora estaba decidido a descubrir lo que fuera, pase lo que pase. Después de esperar un poco hasta que Martina se alejara del café, Florencio la siguió decididamente. Resultó no ser tan fácil como las series de detectives en la televisión podrían sugerir. Especialmente porque Martina seguía mirando a su alrededor como si estuviera esperando una vigilancia. Florencio apenas podía seguirle el ritmo, haciendo ocasionalmente rápidas carreras para evitar estar en su línea de visión. El extraño comportamiento de su esposa alimentaba pensamientos aún más terribles. Aunque, ¿qué podría ser peor? Aparentemente, siempre había espacio para ello. El desafortunado y engañado esposo se encontraba completamente enredado en sus sospechas. Simplemente no podía comprender qué podría haber sucedido para que Martina se comportara de esta manera. ¿Por qué todo esto? No tenía respuestas, ninguna en absoluto. Y desafortunadamente, tenía aún más preguntas con cada minuto que pasaba. Para evitar perder el enfoque y la concentración, el hombre trató de despejar su mente de todos los pensamientos. Aunque apenas era posible, la tarea número 1 de Florencio era no ser descubierto y seguir a su esposa. En el fondo, tenía miedo de que pudiera choquearlo, pero esperaba una rápida resolución. Se había vuelto insoportable soportar preguntas sin respuestas. Habían estado caminando durante unos 10 minutos cuando Florencio finalmente se dio cuenta de que su esposa estaba deliberadamente dando vueltas, tratando de confundir a posibles seguidores. ¿Qué diablos? ¿Es ella una vendedora o una detective?, se preguntó Florencio, haciendo más preguntas a sí mismo. Su mente era un caos. Si una versión algo coherente comenzaba a tomar forma, como la posibilidad de infidelidad,
Instantáneamente se desmoronaba, incapaz de resistir nuevas circunstancias y críticas. Después de otros 10 minutos, estaban en algún patio. Afortunadamente, Martina miraba cada vez menos a su alrededor. En los patios, Florencio tenía miedo de perderla y no era tan cauteloso como al principio de su viaje. Honestamente, ya estaba cansado de esta aventura. Quería alcanzar a su esposa y hacerle numerosas preguntas. Probablemente, eso es lo que habría hecho, incapaz de soportar la tensión. Sin embargo, en ese mismo momento, cuando Florencio finalmente se decidió y comenzó a acelerar el paso, su esposa entró rápidamente en una entrada anónima de un edificio residencial. Esto enfureció mucho al hombre. Recuperando instantáneamente el control sobre sí mismo, se escondió. Entendió que Martina estaría observando el patio desde la escalera para asegurarse de que nadie la seguía. Florencio estaba de pie detrás de un pequeño arco. Afortunadamente, ella estaba cerca en el momento adecuado, y él tenía miedo de hacer algún movimiento. Curiosamente, hace apenas unos segundos, él estaba listo para una conversación directa con su esposa. Ahora, por el contrario, se estaba escondiendo de su mirada. Esta pausa forzada sin ninguna acción activa funcionó a favor de Florencio. Empezó a reforzar su opinión inicial de que involucrarse en una conversación directa con su esposa en ese momento era inútil. Sabía bien cómo podía resistirse cuando no quería responder preguntas. Además, ahora sabía que era excelente mintiendo. Era incomprensible cuánto le había dicho a él, que estaba lejos de la verdad. Ahora conocía mucho mejor a su esposa y entendía que presionarla era absolutamente inútil, no llevaría a nada. Tomó la decisión de no hablar con Martina. Otra pregunta igualmente importante estaba en la agenda. ¿Qué hacer a continuación? Florencio reflexionó sobre la mejor forma de actuar. Claramente, la mejor manera era actuar con determinación y descubrir todo por sí mismo. ¿Pero cómo? Él era totalmente inadecuado para una tarea así, careciendo de competencia en este asunto. Las posibilidades de que Martina no lo notara la próxima vez eran bajas. En este momento, estaba nerviosa y alerta, probablemente vigilando a ese hombre y pasando por alto a otros transeúntes, especialmente a alguien con un traje de oficina costoso. ¿Y luego qué? No, confiar en sí mismo en este asunto era una tontería. Florencio sabía cómo evaluar realistamente sus habilidades. Regresó al coche en un estado de completa parálisis y shock. Pero, ¿a dónde podría ir con una tarea tan delicada? Un empleado de banco no tenía ningún conocido influyente a quien pudiera recurrir con ese problema. Florencio pensó en a quién podría pedir un favor y quién podría ayudar en una situación tan delicada. Nada vino a su mente. La solución obvia y sencilla parecía ser recurrir a profesionales, investigadores privados o detectives. ¿Cómo se llamaban correctamente? Tan pronto como esta idea surgió, fue inmediatamente descartada. Florencio absolutamente no quería convertirse en el hazmerreír, ya que creía que todos se enterarían de ello. Su orgullo herido, especialmente a manos de personas que inicialmente insinuaron que algo estaba mal con Martina, le dolía aún más. No quería darles esa ventaja sobre él. Sí, tal vez era orgullo, pero de nuevo, ¿quién es un santo y puede admitir fácilmente sus errores? Especialmente cuando se trata de una elección tan seria como un compañero de vida. Una investigación privada completa por un detective inevitablemente vendría acompañada de preguntas a amigos y conocidos. De ninguna manera, decidió Florencio para sí mismo. Mantengamos esta opción solo como último recurso, si no hay otras opciones disponibles. ¡Carmelo! De repente, la solución le vino a la mente. Hace aproximadamente 3 meses, Florencio descubrió accidentalmente algo sobre su colega, el jefe del departamento de IT y seguridad. Todos los empleados ingenuos como Florencio creían que Carmelo era un tipo modesto y nerd, y recientemente resultó que era solo una fachada, un disfraz exitoso y una cobertura para los negocios bastante oscuros de un brillante hacker. Entonces tuvieron una conversación seria. Florencio se aseguró de que las actividades de Carmelo no estuvieran relacionadas con su trabajo en el departamento de seguridad del banco, y se tranquilizó. El hombre tenía suficientes problemas en la vida y no tenía intención de involucrarse en los asuntos de los demás o delatar a alguien. No se cometieron delitos graves ni especialmente graves, y eso estaba bien. Aunque, por supuesto,
Florencio probablemente no lo sabía y francamente no quería saberlo. No era asunto suyo en absoluto. Que disfrutara como quisiera. Carmelo no se dio cuenta de que su colega actuaba por consideraciones de su propio orden y actitudes internas, y le prometió que le debería un favor. Ahora Florencio necesitaba desesperadamente esa ayuda. Esta es la opción perfecta, al menos para reunir información inicial, pensó el esposo de Martina. Dejé que Carmelo reúna toda la información que pueda sobre ella. Piratee bases de datos y encuentre lo que pueda. Esto será al menos un punto de partida para avanzar. Con esta información habrá algo con que trabajar. Al menos no actuaremos a ciegas. El hombre se sintió increíblemente aliviado de que esta brillante idea le viniera casi de inmediato. Si antes caminaba lentamente hacia el coche, ahora estaba extremadamente motivado y casi corría. Ahora tenía algún tipo de plan magro y finalmente podía trabajar con él. Al llegar a su coche, Florencio llamó de inmediato a su jefe en el trabajo. «Hola, Luis Grandes, ¿eres tú?», comenzó la conversación Florencio, un poco sin aliento. «Sí, ¿dónde demonios estás? ¿Tienes algún sentido del tiempo?». Juzgando por el tono, el jefe estaba extremadamente enojado. Era comprensible. Resultó que había numerosas llamadas perdidas en el teléfono de Florencio. Simplemente había silenciado su móvil cuando comenzó a seguir a su esposa, y por supuesto, no había tenido tiempo para revisar la pantalla más tarde. «Luis, me quedé atrapado en el ascensor. No había señal, no pude llamarte. Y este ascensor subía y bajaba tantas veces, casi enloquecí. No pude avisarte, lo siento». Florencio estaba nervioso. No había necesidad de fingir o simular. Su nerviosismo y enojo eran completamente genuinos. «Oh». El jefe se ablandó al instante. «Lo siento, está bien. ¿Cuándo vendrás?». «Estoy en camino justo ahora. Estaré en el trabajo en un momento». «Está bien, te espero». Florencio conocía muy bien a su jefe y su carácter. Sí, y sabía que tenía una reputación impecable construida a lo largo de muchos años. Sabía que le creerían sin problemas, especialmente porque tales acciones nunca habían ocurrido antes. La historia del ascensor era más que ordinaria. Le podría pasar a cualquiera. Escogió esta historia excepcionalmente bien. Todo salió según lo esperado. Florencio había preferido ir a casa y pensar en todo lo que había sucedido en las últimas horas, pero tan pronto como decidió elegir a Carmelo como ayudante, sintió la urgencia de reunirse con él lo antes posible. La forma más fácil de hacerlo era ir a trabajar y negociar allí mismo. Florencio entendió que Carmelo probablemente resistiría y se negaría a ayudar. Piratear bases de datos informáticas es un delito, y un hacker haría todo lo posible para evitarlo. Por eso quería reunirse con él en persona, tener un argumento sólido a mano. Florencio ya entendía que no dudaría en amenazar a su colega. Sus manos estaban atadas. Si hubiera al menos alguna manera legal de averiguar sobre el pasado de su esposa, la habría elegido, pero todas las otras opciones eran aún más complicadas y peores. Así que el esposo engañado estaba decidido a jugársela y hablar con el hacker tan convincentemente como la situación lo requería. Afortunadamente, la situación de retraso terminó bastante bien. Al llegar a la oficina, como se acordó, Florencio se dirigió a su jefe. Luis no tenía la intención de seguir regañando. Por el contrario, al ver el rostro blanco atónito de su empleado, solo sintió simpatía. Pero había mucho trabajo pendiente por el tiempo que Florencio había perdido. Tenía que ordenar esos papeles sin levantar la cabeza, para que más tarde, pasando desapercibido, pudiera deslizarse a otro departamento. En realidad, Florencio suponía que tendría dificultades para trabajar. Pensaría constantemente en Martina y esta extraña y misteriosa situación. Pero no. El trabajo lo absorbió rápidamente y lo obligó a concentrarse. En la segunda mitad del día de trabajo, Florencio recibió un mensaje de Martina. ¿Cómo estás, mi amor? Te extraño. Acompañado de un emoji de corazón. Florencio miró la pantalla durante un buen rato, tratando de averiguar qué debía hacer. Decidió que debía mantener la actuación hasta el final. Como logró pasar desapercibido, decidió averiguar sobre la vida de su esposa antes de conocerse. Así que tuvo que seguir el juego. Trabajando, enterrado en tareas, muy cansado. Te extraño. ¿Cómo estás? Decidió responder como de costumbre para evitar levantar sospechas innecesarias. Intercambiaron algunos mensajes más. Durante este tiempo, Florencio pensó intensamente en lo que había sucedido por la mañana. Después de eso, el trabajo no fue tan fluido como antes, así que decidió que era hora.
Suficiente tiempo había pasado. Podría deslizarse desapercibido al apartamento de informática y tener una conversación cara a cara con Carmelo. Como se esperaba, el hacker estaba en su lugar de trabajo. Una visita de un colega que conocía información secreta sobre él le puso nervioso de inmediato. En general, Carmelo y Florencio rara vez se cruzaban en el trabajo. Generalmente, se comunicaban a través de sus subordinados. «Hola, necesitamos hablar». El empleado del banco fue directo al grano. «Hola, entra. Salgamos de tu oficina». Inmediatamente quedó claro que Carmelo estaba incómodo. Se dio cuenta de que esta conversación no traía buenas noticias. La fe en un resultado positivo se desvanecía rápidamente. Fueron juntos a la sala de servidores, donde generalmente no había nadie, y además no había cámaras. «¿Qué ha pasado?» «Necesito tu ayuda, Carmelo. Seamos claros desde el principio. No quiero chantajearte ni amenazarte. Créeme, esta situación es extremadamente desagradable para mí. Si pudiera prescindir de ti y de tu ayuda, lo haría». «Entendido. Sigue adelante», aceptó humildemente el especialista en informática. «Necesito toda la información que puedas conseguir sobre mi esposa, todo lo que puedas obtener de fuentes abiertas y cerradas. Creo que todo está claro sin explicaciones, ¿verdad?» «¿Estamos buscando algo en específico?» «No, simplemente todo lo que puedas encontrar. Por favor, proporciona toda la información, sin excepción». «¿Eso es todo?» El informático de repente se animó. Florencio no entendía este repentino estallido de alegría. Esperaba que Carmelo resistiera, se negara y se enfadara. ¿Qué? ¿Estás contento? No entiendo. Pensé que necesitabas algo realmente importante y serio. Y esto es como un paseo por el parque. Bueno, no puedo hacerlo aquí, solo en casa. Si quieres toda la información tendrás que esperar un poco. Digamos, hasta el final de la semana. ¿Está bien? Sí, está bien, respondió Florencio, aún sintiéndose algo perplejo. No podía creer que todo resultara tan fácil y simple. Esto es un crimen, ¿verdad? Bueno, formalmente sí, pero en general no veo nada peligroso en ello, especialmente porque se trata de tu esposa. No me estás pidiendo que descubras secretos sobre un desconocido. Por cierto, ¿proporcionarás detalles precisos para mayor precisión? Sí, aquí, tómalo. El esposo de Martina sacó una pegatina de su bolsillo en la que ya había escrito toda la información necesaria de antemano. Genial. Y después de esto estaremos en paz, ¿verdad? Preguntó Carmelo, ahora un poco más cauteloso. ¿Qué? Florencio estaba perdido en sus pensamientos y ni siquiera escuchó la pregunta. Cuando Carmelo la repitió, respondió. Sí, absolutamente. No hay duda. Muchas gracias. Se notaba que el hacker suspiraba aliviado, finalmente relajándose. Los dos hombres luego se separaron. Acordaron que para el domingo por la noche, Carmelo llamaría y se encontrarían en algún lugar, pero no en la oficina. A partir de ese momento, el esposo de Martina estaba nervioso. De repente se dio cuenta de que tenía que sobrevivir de alguna manera durante los próximos 2 días porque hoy solo era viernes. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo apagar su mente y no pensar en ello? Todavía no tenía respuestas. Está bien, lo descubriré. Durante el resto del día, hasta altas horas de la noche, Florencio encontró consuelo sumergiéndose en el trabajo. Finalmente, completó tareas que habían necesitado ser realizadas desde hacía mucho tiempo, pero que siempre se habían pospuesto. Desesperadamente no quería ir a casa. Sabía que allí estaría aún más abrumado. Incluso aquí, en la oficina, en medio del torbellino de tareas, llamadas y reuniones, ocasionalmente una idea suelta se colaría en su mente y comenzaría a desenredar sus nervios. Cuando llegó el supervisor del turno de seguridad del edificio, tuvo que ceder y regresar a casa. Aquí, Florencio hizo un pequeño truco y fue a cenar a un pequeño café para estar entre otras personas, no sentirse solo y evitar que estos pensamientos se intensificaran en su cabeza. No importaba cuánto intentara Florencio escapar de sí mismo, era difícil. Tan pronto como cruzó el umbral del apartamento donde vivía con su esposa, las emociones comenzaron a dispararse nuevamente. Los eventos de la mañana se reprodujeron fotograma a fotograma, parpadeando repetidamente en su mente. No había forma de detener esta fiesta de ninguna manera. Así que, finalmente cediendo, Florencio no pudo resistirse y decidió marcar el número de su esposa. Desesperadamente quería hablar con ella y escuchar su voz. ¿Hola?
Ella contestó con voz somnolienta. Oye, ¿te desperté? Sí, por supuesto. ¿Sabes qué hora es aquí? Mintió con un tono insatisfecho una vez más. ¿Qué? Es la misma hora, pensó Florencio irritado. Lo siento, no lo había pensado. Acabo de regresar del trabajo. Trabajé todo el día como loco y quería escuchar tu voz y ponerme al día con las noticias. Todo está más o menos bien. Martina suspiró cansadamente. ¿Y Valeriana? ¿Los médicos dijeron algo nuevo? ¿Qué hicieron hoy? Su esposo la bombardeó con preguntas. Desafortunadamente, nada nuevo. Ninguna información nueva. Siguen sin decir nada más. Luego, la esposa de Florencio parecía un poco sorprendida por las preguntas de su esposo. Antes, él había mostrado simpatía y atención, pero nada más. Nunca le había hecho tantas preguntas antes. Es realmente lamentable. Me gustaría entender las perspectivas para hacer planes para el futuro de manera más precisa. También te extraño, querido. Martina sintió que había adivinado la razón del comportamiento de Florencio. Para él, todo era parte del plan. Incluso pensó que ese interrogatorio había puesto en guardia a su esposa. Sin embargo, él estaba ansioso por percibir hasta dónde estaba dispuesta a mentir y qué tan profundo llegaría para engañarlo. Así que, ahora no se echó para atrás. Pobrecita, probablemente estás con ella todo el día, desde la mañana hasta la noche, ¿verdad? ¿Por lo menos mamá y papá te ayudan? Preguntó con un tono excesivamente preocupado, escondiéndose detrás de una máscara de cuidado. Ayudan, por supuesto, tanto como pueden. Pero la mayor parte del tiempo me quedo con Valeriana. La esposa mintió con calma, sin percibir ningún engaño. Tal vez deberíamos contratar una cuidadora. Entonces al menos podrías volver a casa por un corto tiempo. El esposo intentó sondear el terreno. No creo que sea buena idea. En primer lugar, volar para estar aquí solo unos días. Realmente quiero verte. Te extraño mucho, pero el vuelo es muy agotador. Y en segundo lugar, lo más importante, no quiero dejar a Valeriana con una extraña, alguien desconocido. Sería como abandonarla, ¿entiendes? Florencio claramente escuchó a su esposa llorando. Simplemente increíble. ¡Qué habilidades de actuación! Dios mío, lo siento, no se me ocurrió eso por mí mismo. Decidió seguirle el juego a su esposa. Incluso si no tenía ese talento, de alguna manera trataría de entender las cosas por instinto. Quizás debería ir contigo entonces. También puedo ayudarte. Mi querido, estoy muy agradecida por tu receptividad y preocupación, pero creo que no es bueno por ahora. Además, de todos modos, no te darán demasiados días libres en el trabajo. Gastarlos ahora sería un crimen. ¿Qué pasa si te necesito más tarde? Entonces no podrías venir. Florencio quedó fascinado por lo bien que mentía. De hecho, es muy entretenido escuchar mentiras cuando conoces la verdad. En el peor de los casos, siempre puedo renunciar, dijo. ¿Y perder ingresos? ¿Qué pasa si necesitamos dinero? Su esposa contraatacó de inmediato. Tengo ahorros. No, querido, de verdad. Martina interrumpió. Parece extremadamente imprudente. Necesitamos averiguar con certeza qué está pasando con Valeriana antes de decidir, ¿no crees? ¿Cómo no estar de acuerdo con sus argumentos lógicos? Es cierto que estaban perfectamente construidos y daban en el blanco. Sí, eso es cierto. Florencio concedió a regañadientes. Después de todo, era Martina quien jugaba a ciegas. Ya sabía que no tenía a dónde ir. Su querida esposa estaba en la ciudad, a solo 10 kilómetros de él. No necesitaba ninguna ayuda. Discutieron durante unos minutos más y luego terminaron la conversación. Honestamente, Florencio quedó profundamente sorprendido por lo descarada y audaz que mentía su esposa. Nada cambió durante la conversación. No hubo signos de confusión. Habló como si estuviera siguiendo un guión. Este descubrimiento sorprendió aún más desagradablemente al hombre. Con estos pensamientos, se quedó dormido. Durante toda la noche, se despertó varias veces. Tenía pesadillas y, por alguna razón, otras cosas lo perturbaban. El sueño fue terriblemente inquieto y no le proporcionaba la deseada sensación de calma y descanso. Al día siguiente fue fin de semana. Florencio contó las horas hasta el domingo por la noche, esperando que Carmelo tal vez se pusiera en contacto con él antes. Para matar el tiempo, Florencio fue a la oficina a trabajar. Basándose en la experiencia del día anterior, ayudó un poco a distraerse de sus problemas y a olvidarlos.
De hecho, ayudó. Mientras el empleado bancario trabajaba, ocupándose de documentos y asuntos actuales, los pensamientos sobre los problemas apremiantes se desvanecieron en segundo plano. Pero tan pronto como fue la hora de regresar a casa, la ola de desesperación y dudas internas lo golpeó aún más fuerte. Florencio luchó por obligarse a ir a casa y hablar con su esposa durante su conversación nocturna habitual, sin hacer demasiadas preguntas ni despertar sospechas innecesarias, como lo hizo anoche. Solo Dios sabe lo difícil que fue para él. El domingo por la mañana, apenas despertándose, Florencio se tranquilizó a sí mismo que quedaba muy poco tiempo para esperar. La tarde llegaría y Carmelo llamaría. Quedaba muy poco tiempo, era sin duda una exageración. Después de todo, cuando el cónyuge de Martina se despertó, apenas habían pasado las 8 de la mañana. Vagando sin rumbo por el apartamento, no pudo vencerse a sí mismo y se dirigió a la entrada del edificio, donde Martina había desaparecido el viernes por la mañana. Obviamente, ella vivía aquí. Florencio realmente quería verla para asegurarse de que era ella. A medida que pasaba el tiempo, su mente astuta comenzó a sembrar dudas, haciéndolo cuestionarse a sí mismo. Florencio llevaba esperando casi todo el día, observando la entrada desde la distancia para asegurarse de que su coche no fuera visible. Pero no había resultados. Martina o no había salido de la casa o ya se había mudado a otro lugar. O tal vez había entrado al azar en cualquier entrada para confundir a un perseguidor potencial. Esta opción tampoco podía descartarse. Es una lástima que esta idea le haya llegado tan tarde. Bueno, ¿qué se puede hacer ahora? Eran alrededor de las 6 de la tarde cuando Carmelo finalmente llamó. «Hola». «Hola». Florencio respondió casi de inmediato. «Oye, ¿entonces nos encontramos?» «Por supuesto, ¿cuándo y dónde?» «Mira, aquí está la cosa. ¿Podemos encontrarnos en tu casa? ¿Está bien?» El especialista en informática vaciló. Su interlocutor inmediatamente sintió algo mal y apenas se contuvo de hacer la pregunta de inmediato por teléfono. «De acuerdo, hagámoslo, pero no estaré en casa, me iré en media hora». «Necesito alrededor de 1 hora, creo que llegaré». «Te enviaré la dirección por mensaje». Florencio decidió aclarar directamente. Después de todo, «Lo has hecho todo, ¿verdad?» La respuesta del hacker lo dejó impactado. Afortunadamente, en ese momento, el hombre estaba sentado en el coche y no se movía. «Sí, pero no te gustará. Así que espero la dirección y estaré allí pronto». Con las manos temblorosas, Florencio envió el mensaje. Estaba ansioso por ir a casa y resolver todo lo más rápido posible, sin querer desmoronarse. Pero la razón sugería que primero debía calmarse. De hecho, el hombre no estaba en la mejor condición. Casi 2 días y medio de sueño terrible y falta constante de descanso, nerviosismo constante, suposiciones y estrés afectarían a cualquiera. La única cosa en su mente era la respuesta de Carmelo. ¿Cómo podría calmarse aunque fuera un poco ahora y no pensar en lo que podría no gustarle? ¿Cómo detener esta avalancha de pensamientos y nuevas conjeturas? A pesar de su estado mental, el hombre se prohibió apresurarse. Aún le quedaban unos 20 minutos de viaje, no más, y Carmelo dijo que apenas podría hacerlo en 1 hora. Además, un accidente no acelerará su llegada. Notó cínicamente para sí mismo. Bromas aparte, en ese estado, conducir era simplemente una locura. A pesar del escepticismo, Florencio encendió los sonidos de la naturaleza en su teléfono, cerró los ojos y comenzó a respirar profundamente, tratando de dejar atrás toda la negatividad. Por supuesto, no podía dejar de pensar, pero 10 minutos de meditación al menos estabilizaron ligeramente su sistema nervioso. El hombre decidió conducir en el carril más a la derecha a paso de tortuga e ignorar a quienes se molestaran e irritaran por ello. Era la forma más segura de llegar a casa. En teoría, podría haber llamado a un taxi, pero dejar su coche en la casa donde Martina podría estar viviendo estaba fuera de discusión. Una locura aún mayor. Este tramo corto del viaje parecía una pesadilla eterna para el conductor. Incluso los ciclistas lo adelantaban. Pero luchó desesperadamente contra sí mismo y ni siquiera pensó en reaccionar. Conducía a su propio ritmo para evitar crear más problemas de la nada. Llegó a su casa al mismo tiempo que Carmelo. Se encontraron en la entrada. Simplemente se asintieron silenciosamente el uno al otro. Ninguno de ellos quería iniciar una conversación complicada justo allí en la calle. Carmelo ya sabía con certeza,
y Florencio estaba preparado, sabiendo que la conversación no sería fácil. Entraron en el apartamento en silencio. El anfitrión indicó con un gesto dónde ir a continuación, invitando al invitado a la cocina. Y solo después de poner la tetera en el fuego y sentarse a la mesa enfrente, finalmente habló. Cuéntamelo todo. Si se pudiera preparar para esto, he hecho todo lo posible. Florencio, me temo que no. No puedes prepararte para algo así. Colocó una carpeta frente a su colega y la abrió en la primera página. No entiendo nada. No, todo está absolutamente correcto. Martina no existe. ¿Qué? Florencio levantó los ojos hacia su interlocutor, apartándose a regañadientes de los papeles. ¿Cómo es posible? Tiene documentos falsos, muy probablemente de alta calidad, pero falsos. Por cierto, tengo más noticias. No estás casado. Solo hay un sello en tu pasaporte. ¿Cómo es eso? Por dinero, por supuesto. Tu Martina, si es que es Martina, sobornó a alguien del personal del registro civil. Eso es todo. ¿Por qué? Mi idea es que se legitimara a sí misma en mayor medida, y seguramente solo ella lo sabe con certeza. Florencio miraba horrorizado los documentos que Carmelo le había traído y se dio cuenta de que era cierto. Según los datos del pasaporte, no se encontraba a nadie que coincidiera con su esposa. No existían tales documentos, y las bases de datos de las fuerzas del orden no contenían información de que él, Florencio, estuviera casado en absoluto. Tengo un certificado de matrimonio, dijo. Probablemente sea tan falso como su pasaporte. ¿Cómo es posible hacer algo así de manera tan perfecta? No tenía idea. Por sobornos, por mucho dinero. Bueno, y saber a quién dárselos, por supuesto. Dudó de repente. Lo siento, no quería ponerte en este estado, pero todo es cierto. Tú lo pediste, y yo lo hice. Era evidente que el propio hacker estaba confundido y no sabía qué decir o hacer en una situación así. Claro, lo entiendo todo. Gracias. Entonces, ¿esto cambia nuestro acuerdo? Preguntó Carmelo de nuevo, bajo cierta presión. Era comprensible. No, por supuesto que no. Durante un tiempo, intercambiaron frases sin sentido. Florencio no estaba en estado de tener una conversación constructiva. Estaba en pánico, horror y shock. Todos estos estados coexistían en el mismo momento. Cerrando la puerta tras su colega, el hombre, sin fuerzas, se desplomó en el suelo junto a la puerta de entrada. Entendió que había abierto la caja de Pandora. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo lidiar con lo que había aprendido? Y lo más importante, ¿con quién había estado viviendo todo este tiempo? ¿A quién consideraba su esposa? ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué se estaba escondiendo? ¿Por qué vivía con documentos falsos? No había idea sobre qué hacer. ¿Debía llamar a Martina y preguntar? ¿Ir a esa entrada, encontrarla y preguntar en persona? Nada de eso parecía correcto. Florencio estaba sentado en el suelo, rodeado de los fragmentos de su propia vida. Casi 2 años habían pasado desde el día en que conoció a su futura esposa. Durante todo este tiempo, nunca sospechó nada. Atribuyó todas las peculiaridades a la tontería de las mujeres y a los errores de la juventud. Parecía haber una explicación razonable para todo. Ahora, Florencio simplemente no podía creer lo que le había sucedido. ¿Cómo? ¿Por qué no tenía ninguna sospecha? Resultó que si no fuera por la casualidad, una serie de coincidencias, habría seguido viviendo con los ojos cerrados. Algo debía hacerse al respecto, sin lugar a dudas. ¿Pero qué? ¿A quién podía consultar sobre una situación así? Todas las preguntas eran retóricas. No había respuestas. La idea llegó de repente, aparentemente de la nada. Florencio se dio cuenta de que si no sabía qué hacer, debía actuar según su conciencia y lo que era correcto. Levantándose del suelo, se dirigió al dormitorio, recogió todos los documentos necesarios y salió del apartamento. Florencio tomó una decisión difícil. Decidió ir a la policía y contarles todo. Dejar que ellos decidieran qué hacer. Sentado en el suelo de su apartamento, se dio cuenta de que ya había cruzado esa línea. Nadie simplemente se escondería y se ocultaría sin motivo. No mentirían descaradamente en cada paso y se escaparían de la casa con excusas ficticias. Esta elección no fue fácil. Florencio todavía amaba a esta mujer, a quien consideraba su esposa y probablemente se refería por un nombre ficticio. Pero amar y conocer no son lo mismo. Él no la conocía y ahora le tenía miedo. ¿Qué secretos se escondían detrás de ella?
¿Era peligrosa para él y su madre? ¿A quién estaba protegiendo? La decisión no fue fácil, pero se tomó, y no había vuelta atrás. Florencio simplemente no podía ver otra forma de resolver la situación. Inicialmente, consideró la opción de una conversación honesta con Martina, pero ¿a dónde llevaría eso? Solo le daría ventaja para desaparecer. Después de todo, en 2 años, podría haber encontrado tiempo para abrirse y contar la verdad. Incluso ahora, no dejaba de mentir. Se preguntaba si incluso tenía una hermana, por cuya vida y salud estaba tan preocupada. El hombre se dio cuenta de que ya no confiaba en ella. Ya era suficiente. Suficiente con las lágrimas, las excusas y este interminable torrente de mentiras. Con todos estos pensamientos, Florencio caminó lentamente hacia la comisaría de policía. Ni siquiera intentó subirse al coche. De inmediato se dio cuenta de que era un callejón sin salida. Ya eran casi las 10 de la noche cuando se acercó al edificio y entró decididamente. «Hola, ¿en qué puedo ayudarte?», le saludó el oficial de guardia. «Buenas noches. Necesito hablar con alguien y denunciar un delito». Florencio sabía que tartamudeaba, pero ¿cómo se dice algo así de manera firme y clara? Especialmente después de todo lo que había sucedido hoy. ¿Qué delito se ha cometido?, el oficial de guardia preguntó impacientemente. No lo sé. Exactamente. Falsificación de documentos. Florencio estaba completamente perdido. No estaba preparado para tal presión. Afortunadamente, el oficial de guardia notó el estado del hombre, como ellos mismos llamaban a las víctimas en la policía, y decidió no perder su tiempo y llamar al investigador de guardia, que él se encargara de ello. «Espere allá. Alguien vendrá a hablar con usted en breve». Florencio obedientemente se sentó donde le dijeron y comenzó a esperar, una vez más inmerso en sus pensamientos. No estaba en condiciones de resistir o discutir sobre nada. El hombre perdido en sus pensamientos ni siquiera notó cuando alguien se acercó a él. «Buenas tardes», escuchó. «¿Eres el denunciante?» «Oh, sí. Hola. Aparentemente lo soy». «Bueno, entonces ven conmigo», dijo el investigador, observando a Florencio de arriba a abajo. Llevándolo a una oficina e invitándolo a entrar, el investigador dijo: «Soy el investigador principal, capitán Marco Herrero. Por favor, preséntate y dime qué sucedió, preferiblemente de manera breve y en orden». Florencio, sentado en la silla que le ofrecieron, tomó un momento para recoger sus pensamientos. Con una voz monótona, mirando la mesa, comenzó a decir lo que se necesitaba. Primero, se presentó. Luego mencionó brevemente que había estado casado durante casi 1 año y que su esposa se había ido, supuestamente a casa de su hermana, pero la había visto hace unos días en la calle. Florencio detalló el encuentro y cómo su esposa huyó, presumiblemente de la vigilancia. A través de la mirada del investigador y su inquietud, entendió que debía ser más conciso. De lo contrario, el hombre grande perdería la paciencia. Acelerando, llegó al punto en el que resultó que no estaba casado, que en realidad no existía una mujer llamada Martina y que sus documentos eran falsos. Lo único que Florencio se negó a hacer fue revelar el nombre de la persona que le ayudó a obtener la información necesaria. Era un principio interno suyo, y no iba a pasarlo por alto, ni siquiera ahora. Una palabra dada no se toma de vuelta. Sinceramente, a Marco no le interesaban mucho los detalles, pero la esencia de que la mujer viviera con documentos falsos lo intrigaba mucho. Sus ojos inmediatamente mostraron un interés genuino en el interlocutor y su historia. «Entonces, por favor, indícame de nuevo el nombre completo y el primer nombre de tu cónyuge». Florencio cumplió instantáneamente con la solicitud. El investigador lo verificó en la base de datos de la computadora que tenía adelante. «Ahora, por favor, proporciona tu pasaporte y certificado de matrimonio». Una vez más, el hombre simplemente cumplió en silencio con lo que le pedía. Silencio, no tenía absolutamente ninguna fuerza para nada. Parecía que, a causa de esta historia, había perdido toda su energía vital. «Florencio, ¿tienes una foto de tu esposa? ¿Quizás en tu teléfono?» «Sí, un momento». Florencio abrió la galería en su teléfono y comenzó a buscar fotos en las que apareciera su esposa. Aquí tienes, por favor». Al ver la foto, los ojos del investigador se iluminaron. La alegría genuina en sus ojos no se compartió y la razón de ello quedó desconocida.
¿Puedo enviar esta foto a mi teléfono? Por supuesto. Haz lo que sea necesario. ¿Y puedo tomar un poco de agua? Recibiendo una jarra completa de agua y un vaso, Florencio se desconectó por completo de la realidad, centrándose en sí mismo. Notó con su visión periférica que Marco estaba enviando mensajes a alguien y haciendo llamadas, pero no lo siguió ni miró en su dirección. En este momento, todo eso era insignificante. Solo ahora Florencio comenzó a darse cuenta completamente de lo que le había sucedido. Necesito salir. ¿Puedes quedarte aquí? Finalmente, el policía se dirigió a él. Florencio simplemente asintió en silencio. No tenía fuerzas para decir nada más. Ya estaba empezando a entender que algo extraño estaba ocurriendo aquí y que no podría irse en cualquier momento. El policía había estado demasiado alegre y feliz. Difícilmente era una coincidencia. Marco se levantó y se fue, dejando a Florencio completamente desconcertado, sentado solo y adivinando lo que estaba sucediendo detrás de las paredes de la oficina. Y definitivamente, algo estaba sucediendo allí. Cuando llegó el hombre, todo estaba en silencio y casi no había luces encendidas. Era comprensible, dado el día de la semana y la hora del día. Ahora, todo había cambiado. La gente caminaba por el pasillo, hablaba en voz alta. Varias veces alguien miró dentro de la oficina donde estaba Florencio, mirándolo como si estuviera curioso, y luego cerraba la puerta desde afuera. Florencio estaba desconectado de la realidad y entendía mal cuánto tiempo había pasado. Pero juzgando por el reloj colgado en la pared, había estado en la comisaría de policía durante casi 2 horas y había estado sentado en la oficina, esperando algo, durante más de 40 minutos. Marco regresó, pero no solo, sino en compañía de 4 personas. Juzgando por sus uniformes, o más precisamente, por las insignias en ellos, eran sus superiores. El corazón de Florencio se detuvo instantáneamente. De repente, se dio cuenta de que ninguna dirección aparecería aquí por la noche de un fin de semana por alguna tontería. Buenas noches, Florencio. Me disculpo por hacerte esperar. Además, debo disculparme, pero tendrás que repetir todo desde el principio para nosotros. Hola, está bien. Florencio asintió y comenzó a contar todo en un tono monótono, tal como lo había relatado al investigador de guardia hace un tiempo. Breve, pero sin omitir hitos importantes, desde el encuentro con su futura esposa hasta esta noche, cuando se enteró de que en realidad no está casado y no sabe quién es la mujer con la que vivió durante tanto tiempo. ¿Es ella tu esposa? ¿En esta misma foto?, preguntó otra persona cuando Florencio terminó su historia. Le señaló con su teléfono, mostrando la foto de la boda de Florencio y Martina. Para ser precisos, la mujer con la que viví. Resulta que no es mi esposa, al parecer. Sí, balbuceó apresuradamente el hombre. Pero confirmas que registraste un matrimonio con esta mujer. Sí, está en la foto con un vestido de novia blanco. Florencio no entendió la esencia de la pregunta. Muy bien, habló nuevamente el primer oficial, el que se disculpó. Ahora describe de nuevo la apariencia del hombre con el que encontraste a esta mujer el viernes por la mañana. Florencio cumplió diligentemente con esta solicitud también. Todos los policías intercambiaron miradas entre ellos. Por supuesto, no iluminaron al quejoso completamente perdido sobre el significado oculto de todo lo que estaba sucediendo. ¿Está él en esta foto? Mira cuidadosamente. Si está, entonces señálalo, dijo el tercer policía, que había estado callado hasta ahora. Él entregó la foto a Florencio, la cual representaba a varias personas. Por supuesto, aquí, en la segunda. El esposo engañado reconoció inmediatamente al que Martina había tenido la reunión. No fue difícil. Excelente, gracias. ¿Puede repetir la dirección exacta donde su cónyuge entró ese día cuando la siguió? Ella es... Florencio intentó tercamente todo el tiempo enfatizar que Martina no era su esposa, como resultó ser. Claro, uno de los policías lo interrumpió de inmediato. No una cónyuge, entendemos. La mujer que conoces como Martina, ¿es correcto? Suficiente. Calle Central, número 22, segundo acceso. No sé si vive allí ahora, pero el viernes fue exactamente allí. Genial. El primer policía, que se disculpó y en general dio la impresión de ser el más inteligente, volvió a hablar. Juzgando por las insignias y rayas en los pantalones del uniforme, era el jefe entre todos los presentes. ¿Vas a esperar aquí un poco más? Florencio entendió que apenas era una pregunta,
La orden se dio de manera tan educada como para no acorralar al hombre innecesariamente, así que simplemente encogió los hombros cuando todos se apresuraron hacia la salida. Aún así, sin poder resistir, preguntó: ¿Me dirán qué pasó? Espera un poco. El jefe dijo de nuevo: necesitamos asegurarnos primero y entenderlo nosotros mismos. Con eso se fueron, pero Florencio pudo ver y entender perfectamente que todos los presentes ya sabían mucho y entendían todo. Observó sus reacciones a sus palabras. Todos parecían tan felices como si les hubiera dado regalos. En esencia, tal vez es lo que sucedió. Lo que el hombre pensara para sí mismo, sabía las reglas del juego. ¿Podía presionar y tratar de hacer preguntas cuando ya lo habían acorralado inteligentemente una vez? Bueno, por supuesto que no. Eso solo llevaría a más problemas. Florencio entendió que estaba metido hasta el cuello en problemas y no necesitaba más. Por eso, obedientemente se quedó en la oficina, esperando el momento en que lo iluminaran sobre lo que realmente estaba sucediendo. Él mismo estaba perdido en conjeturas. Estaba claro para un tonto que Martina, aunque ¿cuál era su nombre real?, estaba involucrada en el crimen. De lo contrario, no habría causado tanta emoción y atención de los superiores. Sin embargo, todo lo demás seguía envuelto en un velo de misterio. Para ser honesto, Florencio ya estaba cansado de conjeturas. Solo estaba esperando la verdad, sea cual sea. Esta vez, el tiempo de espera fue aún más largo. Cuando el hombre estaba al borde de la desesperación, la puerta se abrió y Marco entró solo. Era evidente que estaba cansado y agotado. ¿Quieres fumar? Florencio vaciló. Lo había dejado hace mucho tiempo, pero la situación claramente lo requería. Claro. Marco encendió un cigarrillo en la oficina, a pesar de la abundancia de letreros que prohibían estrictamente fumar. A Florencio también le entregó un cenicero con un encendedor. Bueno, ¿qué puedo decir? Realmente te has metido en un lío, amigo mío. Y con esta frase, que envió un escalofrío por la espalda del esposo engañado, comenzó una narración bastante larga. Martina, en realidad Lorenza, creció en una familia problemática. Esto la llevó a tener un romance adolescente con un chico de una compañía terrible. Nadie estaba allí para proteger a la chica de semejante desgracia. El chico había sido un habitual en instituciones cerradas especiales y colonias para menores desde muy joven. Después de involucrarse con él, la chica se encontró en una pandilla. Al principio, era amiga de uno de los chicos, pero luego se volvió más activa en la comisión de varios delitos. En otras palabras, se convirtió en un miembro de pleno derecho de la pandilla. Esto sucedió en otra ciudad, casi en el otro extremo del país. La pandilla era extremadamente brutal y no escrupulosa en absoluto. Asumían cualquier cosa que les trajera beneficios, desde simples robos de autos hasta atracos extremadamente violentos que a veces terminaban de manera letal para la víctima. Esto continuó durante bastante tiempo. La pandilla se expandió y la influencia de Lorenza en el grupo también creció. Según los datos de inteligencia, comenzó su camino criminal a los 14 años. Sin embargo, intentó abandonar la vida del crimen después de cumplir 25 años. La razón de tal decisión es, por supuesto, un misterio. Probablemente la chica se cansó del constante miedo y peligro, porque solo parece que esa vida es romántica. En realidad, son nervios interminables, lágrimas y sangre, en la forma más desagradable posible. Lo más probable es que la joven quisiera una simple felicidad familiar. Se rumoreaba que conoció a un hombre decente de un círculo completamente diferente. Probablemente se cansó de este estilo de vida. En resumen, Lorenza decidió dejar el juego. Ciertamente, nadie quería dejar a una testigo tan importante. Seguramente fue amenazada con algo físicamente desagradable. Entonces, la astuta mujer decidió arriesgarse y traicionar a sus antiguos compañeros. Los detalles de cómo sucedió no se divulgaron en la historia. No se pueden entender a partir de informes y documentos formales. Solo una persona que ha lidiado con el asunto en primera persona lo sabría con seguridad. Sin embargo, hay algunos hechos. El día en que se suponía que se encontraría con el investigador, como se acordó con el informante, no se presentó. Desapareció, como si se la hubiera tragado la tierra. Naturalmente, tanto la policía como los pandilleros la estaban buscando. Cada uno tenía sus propios objetivos y tareas. La verdad sea dicha, la policía estaba segura de que Lorenza había estado en el fondo del agua con pesas en los pies desde hace mucho tiempo. Casi han pasado 3 años y medio desde entonces. Por supuesto, la búsqueda de ella no se detuvo.
Nunca se sabe qué podría haber pasado, pero luego funcionó. Encontraron a la belleza. Apareció en el otro lado del país. El hombre con el que la viste podríamos decir que es el sublíder de la misma pandilla en la que ella pertenecía. Su amante, por cierto. ¡Es terrible! No puedo creerlo. Lo estás contando como si se tratara de otra persona. No reconozco a mi esposa. Hasta este momento, Florencio había estado tratando de controlarse y no interrumpir al policía demasiado, aunque le resultaba doloroso escucharlo, por increíble que pareciera la historia. Desafortunadamente, todo es cierto, en el blanco. Ya la hemos arrestado. Es ella. Lorenza está testificando activamente, y también han arrestado a Roberto. Bueno, aquel con quien se encontró en el café y discutió. ¿Qué quería él de ella? Él quería que ella regresara, por supuesto, en sus términos. ¿No hubiera sido más fácil hacer que se mantuviera callada para siempre? Florencio habló cínicamente, pero con precisión. Tienen sus propias relaciones y cuentas pendientes. Te llevaría demasiado tiempo explicarte, y no necesitas saberlo. Lo que ya has pasado es más que suficiente. Entonces, Martina... Bueno, Lorenza. Ella quería romper lazos con su pasado, con el crimen, y yo la delaté. Florencio preguntó en voz baja. Oh, no te hagas esto a ti mismo. ¿Por qué te dije lo que estaban haciendo con esa banda? Lo que ella quisiera dejar atrás y comenzar de nuevo. ¿Significa que no debe responder por sus pecados pasados? Ella es legalmente responsable de lo que se ha demostrado. Florencio, no te culpes. No tienes absolutamente ninguna culpa. Actuaste de la manera correcta, con conciencia, como debías. No te sumes en esas dudas de que ella sea alguien para ti y la hayas traicionado. Esto no es traición. La traición habría sido mantener en silencio quién es realmente y lo que hizo en su vida antes de ti. Además, desafortunadamente, por ganancia y enriquecimiento personal. ¿Entiendes? El oficial de policía miró al hombre perdido frente a él con pesar. Realmente le daba lástima. Simplemente se enamoró de la mujer equivocada. Al conocerla, se encontró en el lugar equivocado en el momento equivocado. No tenía la culpa de nada. El operativo observó con simpatía a Florencio, que estaba horrorizado y no podían creer lo que le estaban contando. Y era fácil entenderlo. Marco lo miró una vez más y salió silenciosamente de la habitación. Regresó solo unos minutos después, sosteniendo varias carpetas enormes. Aquí, echa un vistazo y compruébalo por ti mismo. No deberías culparte por nada, pero no te mostré nada. Esto es estrictamente entre nosotros. El operativo colocó impresiones de antiguos casos criminales en los que Lorenza estaba involucrada, lo que habían logrado obtener e imprimir. Para ser honesto, la vista era terrible y sangrienta. El contenido no dejaba lugar a dudas de que la mujer a la que Florencio había amado con todo su corazón era un verdadero monstruo. Como dijo Shakespeare en Ricardo III, ninguna bestia es tan feroz que no conozca algo de piedad, pero yo no conozco ninguna, por lo tanto, no soy una bestia. Solo de esta manera se podía describir lo que el desafortunado hombre veía ahora ante él, lo que ahora entendía sobre su amada. Casi hasta la mañana, Florencio estuvo sentado en la oficina del oficial de policía, hablando con él mientras hojeaba simultáneamente materiales sobre su esposa fallida. Y justo cuando pensó que nada peor podía suceder, presenció crímenes aún más crueles y cínicos. Además, en todos esos crímenes presentados en los materiales, no había duda de que Lorenza participaba activamente. Se podía decir que su papel era clave. En algunos casos como organizadora, en otros como cómplice y en otros como ejecutora. La culpabilidad en cada episodio era innegable y estaba confirmada por una amplia variedad de pruebas. Después de todo lo que había visto y oído, Florencio dejó el apartamento como una persona completamente diferente. Ahora tenía que llegar a un acuerdo con lo que le había sucedido y aprender a vivir de nuevo. No importaba cuán difícil fuera, paso a paso, superando obstáculos, y por supuesto, todo lo que podía hacer era esperar a que su próxima amada no tuviera esqueletos tan horribles en el armario. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.